Hola, les habla su profesora María Fernanda Arenas. Tengo el agrado de invitarlos a la primera clase del lectivo Economía y Sociedad, dirigida a los estudiantes de tercero medio. Hoy abordaremos el aprendizaje o el objetivo de aprendizaje número 1, el que señala que explicaremos la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar el problema de la escasez. Para ello, el tema a abordar hoy son los 10 principios de la economía. El objetivo de esta clase entonces es analizar los principios fundamentales de la economía a través de experiencias económicas de la vida cotidiana. Iniciaremos recordando aquello que se abordó durante el mes de marzo, en donde vimos en qué consistía la economía. Pues bien, dijimos que la economía es una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como las familias, el sector privado, las empresas y el propio Estado. Es decir, es el estudio de las decisiones que toman los productores y los consumidores. Busca dar respuesta al problema económico para enfrentar la escasez de bienes y recursos. El problema económico implica que los recursos son escasos y que las necesidades son ilimitadas. Y es por ello que las personas deben enfrentarse a un sinnúmero de disyuntivas para poder administrar estos recursos que son siempre escasos. La escasez económica como concepto se entiende como la ausencia de recursos básicos como lo son el agua, los alimentos, la energía, vivienda, o los no básicos como lo son la entretención, el deporte, que se consideran fundamentales para satisfacer la sobrevivencia de una sociedad. Habitualmente, una sola sociedad no posee todos los recursos para proveer de manera adecuada los bienes y recursos necesarios para su población, por lo que se hace indispensable contar con intercambios comerciales de bienes y servicios. La escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de una sociedad o también las metas o prioridades de una persona. Veamos un ejemplo. Cuando un adolescente busca trabajos de temporada, es habitual que lo haga por una paga. La de unos es mayor que la de otros y seguro que todos quieren ganar más. Algunos ahorran para comprarse una moto, otros una Play. Otros se la gastan saliendo con sus amigos. La clave aquí es que tenemos unos recursos escasos y que hay que elegir qué necesidades satisfacer. Decimos entonces que la escasez económica presenta la disyuntiva de tomar ciertas decisiones. Las decisiones de, por ejemplo, como se señaló, trabajar y en vista de la ganancia en términos de remuneración, ocupar ese dinero en diversión o en alimento, en tomar decisiones tales como quién va a trabajar, decisiones como qué bienes y cuántos se deben producir, qué recursos deben ser empleados en la producción, a qué precios deben venderse un bien o un servicio y cuánto estoy dispuesto a pagar o en cuánto valoro un bien o un servicio. Las decisiones entonces que debe enfrentar una familia buscan satisfacer la necesidad que éstas tengan. Pueden ser alimentarse, transporte, de educación, a través de recursos que son los recursos materiales, como lo son el trabajo, el capital físico y también la obtención de alguna remuneración. El problema económico entonces se entiende como la base de la economía y para poder entender cómo se organiza esta es que el economista Gregory Mankiw, profesor de economía y macroeconomista estadounidense, estableció un decálogo con los 10 principios básicos para entender la economía.
en un plano general, estos 10 principios se articulan en base a dos estructuras. Una, la microeconomía, en donde se establecen principios de cómo toman decisiones las personas y de cómo interactúan entre ellas. Y en una segunda estructura, los 10 principios hablan o establecen elementos de la macroeconomía, es decir, cómo se relaciona la economía global entre países o entre grandes mercados. Veamos en puntual estos 10 principios. El primero de ellos establece que los individuos se enfrentan a disyuntivas, es decir, deben escoger, deben decidir. Para tener algo, generalmente deben sacrificar otra cosa. Un segundo principio establece que el coste de algo es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Es decir, en la economía, toda decisión requiere comparar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de las alternativas que se toman, de manera de saber a qué renunciar y a qué optar. Un tercer principio es que las personas racionales piensan en términos marginales. En muchas situaciones, los individuos toman las mejores decisiones posibles pensando en términos marginales. ¿Cómo se explica esto de pensar en términos marginales? Supongamos, por ejemplo, que un amigo nos pide consejos sobre el número de años que debe permanecer estudiando. Para tomar esta decisión, que implica pensar en términos marginales, necesita saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudios y los costes adicionales en que incurrirá. Comparando estos beneficios y costes, entendemos que el resultado de ellos son los costes marginales que pueden dar a entender si merece o no merece la pena, por ejemplo, estudiar un año más. El cuarto principio establece que los individuos responden a incentivos. Los incentivos pueden ser positivos, que pueden ser beneficios económicos, ganancias ya sea en recursos, en dinero, o pueden ser negativos, que por ejemplo se refiere a las sanciones o castigos. Es decir, los individuos responden a incentivos positivos, que son la obtención de algún tipo de beneficio, o incentivos negativos, que pueden ser el miedo a la obtención de alguna multa o sanción por la decisión que se ha tomado. El quinto principio establece que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Este principio económico señala que los intercambios económicos entre personas, sociedades, países o mercados son siempre beneficiosos y suponen entonces que van a mejorar el bienestar de las sociedades. En el caso del sexto principio, se establece que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, y es entonces acá donde se establece que no son los estados, sino que el propio mercado, a través de la oferta y la demanda, la que se autorregula. Y es decir, el mercado puede ser el termómetro más preciso de la actividad económica para saber qué producir, cómo y a cuál precio. El sexto principio establece que los gobiernos pueden, en algunos casos, mejorar los resultados del mercado. Si bien en el sexto principio se había establecido que los mercados o las economías se autorregulan a través de la mano invisible, en el séptimo se establece que en excepciones o en algunos casos, cuando los mercados fallan, el gobierno puede intervenir para promover la eficiencia y la equidad. Por ejemplo, puede intervenir estableciendo algunas leyes para mejorar el funcionamiento económico. Puede intervenir estableciendo reglas del mercado, estableciendo reglas que son, por ejemplo, de precios mínimos, precios máximos, entre otros. El octavo principio establece que el estándar de vida de la sociedad
depende de la producción de un país. Es decir, se entiende que la capacidad productiva de un país es la que acaba definiendo el bienestar y el desarrollo de una población. Si consideramos que los recursos de una sociedad son indispensables para que ésta tenga bienestar, debemos agregar a esto que el estándar de vida también va a tener que ver con la calidad y cantidad de producción que se genera a través de los recursos que contiene un país. El noveno principio establece que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y este principio de la macroeconomía señala que en este caso se vincula la inflación con las políticas de estímulo o de expansión monetaria que provocan una reducción del valor del dinero. Entendemos que la inflación en su definición es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Y decimos que los precios van a subir cuando el Estado toma la decisión de imprimir o emitir más papel moneda, lo que hace que haya una mayor cantidad de circulante en el mercado. El décimo y último principio, que también corresponde a la estructura macroeconómica, señala que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Es decir, la reducción del dinero o del circulante contrae la actividad de manera circunstancial o momentánea con el consiguiente repunte del desempleo. En el caso de que se decida, por ejemplo, emitir menos dinero para desacelerar la inflación o dar término a esta inflación, que es el aumento sostenido de los precios, se entiende como principio décimo que en consecuencia se tendrá una mayor tasa de desempleo, dado que las personas, las empresas y el propio Estado cuentan con menos recursos monetarios para dar pago o otorgar sueldos a las personas que emplea para la producción de bienes y servicios. En síntesis, decimos que estos 10 principios son fundamentales para decidir, por ejemplo, qué carrera estudiar, dónde vivir, qué almorzar, qué transporte público usar, como los elementos bases de las disyuntivas de mayor o mayor envergadura a las que te puedes enfrentar en la cotidianidad. La decisión económica y cada una de las disyuntivas puede considerarse un problema económico, ya que debemos distribuir los recursos de la mejor manera posible para cubrir las necesidades que, como ya advertimos, son ilimitadas. Asimismo, los gobiernos, las empresas, las familias y las propias personas deben decidir cómo satisfacer sus múltiples necesidades con los recursos escasos. En síntesis, el llamado problema económico surge como el foco de estudio de la economía, concepto que se puede entender a partir de los 10 principios definidos por Mankiw y que hoy abordamos en esta lección. Para más información, pueden visitar los links de los 10 principios de la economía que está en YouTube. Hay noticias con respecto al problema económico aplicado en la sociedad chilena. También hay un portal educativo en donde se adjunta un sinnúmero de artículos sobre necesidades y recursos de las sociedades. Y también, por último, aparece un link con material didáctico para clases de economía que son utilizadas en las guías de aplicación. Los dejo invitados a aplicar estos 10 principios económicos de cómo resolver el problema de la economía a través de la guía número 1 del electivo de Economía y Sociedad. Muchas gracias, un fraternal abrazo y nos vemos.